Vamos a ir a otros temas mientras seguimos siempre muy pendientes a lo que ocurre con los incendios. Pero hay más noticias. El presidente Donald Trump firmó este día lunes un decreto para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, cumpliendo así con una de sus polémicas promesas electorales. ¿Qué impacto va a tener este hecho en la economía a nivel mundial? ¿Qué impacto tiene para nuestro país, que era parte de este acuerdo? Bueno, vamos a analizar todo esto con nuestra invitada, Paulina Nasal, directora general de la Direcon, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenida. Muchísimas gracias, Paulina, por estar con nosotros. Buenos días, Carla. Antes de preguntar por el impacto global, lo primero y más obviamente atingente para nosotros es qué pasa con Chile. Chile había suscrito este acuerdo, que obviamente no estaba ratificado, aquí los parlamentos tenían que hacer lo suyo, etcétera, etcétera, pero antes de que todo eso ocurra, Donald Trump lo retira. Por lo tanto, Estados Unidos no está dentro y ya nuestro canciller ha dicho que sin Estados Unidos Chile se retira y que no va a este pacto. ¿Cuáles son las implicancias de aquello? ¿Qué pierde Chile, en definitiva, con esta decisión de Donald Trump? Mira, lo primero que hay que decir que efectivamente el tratado contemplaba una cláusula de entrada en vigor, que básicamente contempla que todos los 12 países miembros del TPP tenían que ratificar este acuerdo en sus respectivos congresos. Pero también establece una norma especial, una cláusula, porque te da 2 años para tramitarlo. Y establece una cláusula que dice que si dentro de los 2 años los 12 países no lo han ratificado, pero al menos 6 de sus miembros lo han hecho, pero que en conjunto sumen el 85% del PIB de los signatarios originales, el tratado puede entrar en vigor. Con esta regla, efectivamente, sin Estados Unidos y sin Japón, el tratado no puede entrar en vigor. Por la cantidad o por la dimensión que tienen ellos, ¿no? Exactamente. De lo que representan dentro del... Tienen los mayores PIB. Tienen los mayores PIB. Entonces, eso es una cláusula que es cierta, que está sobre la mesa y es así. Entonces, en esa línea, Estados Unidos, siendo que decide el presidente Trump decir, yo no lo voy a ratificar, no voy a seguir adelante con este proceso, el TPP no puede entrar en vigor. Ahora, el tratado no contempla una regla supletoria en este caso, no se puso en ese escenario. Entonces, esto es una decisión política de un gobierno que efectivamente a los 11 restantes nos afecta. En el caso particular de Chile, lo que habría que decir es que nosotros yo creo que tenemos una de las ventajas dentro de los 12 miembros que tenemos, como tú sabes, acuerdos de libre comercio con todos los miembros del TPP. Claro. Y eso a nosotros nos da un colchón respecto a los beneficios que nosotros esperábamos de este acuerdo. Ya hay bases de negociación mínimas con cada uno de ellos, digamos. Exactamente. El TPP venía como a incrementar las posibilidades. Lo que pasa es que este es un acuerdo del futuro, y eso de verdad hay que decirlo. Nosotros iniciamos un proceso de apertura hace más de 25 años. Y si tú analizas los acuerdos comerciales que firmamos hace 25 años, los primeros con América Latina principalmente, vis a vis los acuerdos que estamos firmando ahora, por ejemplo, el TPP, que ha sido el más insigne de todo, han evolucionado montones y esto responde a la lógica actual del comercio mundial. Entonces, incluía nuevas disposiciones, nuevos capítulos que abordaban materias que son de interés de toda la ciudadanía, el de bienestar de la población en general. Aborda materias de pymes, de comercio electrónico, en fin, políticas de competencia, desarrollo económico, muchas otras normas que no estaban incluidas en los anteriores. Y para un país como nosotros, pequeño y abierto, que busca justamente eso, este acuerdo recogía esas normas. Ahora, esto para aterrizarlo bien, porque a lo mejor mucha gente, incluso cuando se anunció lo del TPP, con mucha polémica también y con algunos detractores, tenía dudas. ¿Cuáles eran las ventajas para Chile? ¿Qué es lo que Chile ha dejado de ganar ahora que finalmente Estados Unidos le pone la lápida a este acuerdo internacional? Mira, como te decía, los acuerdos que nosotros firmamos hace muchos años atrás y de hecho los que iniciamos en la década, a principios de los 2000 con los países asiáticos, muchos de ellos contemplaban exclusiones. Quiere decir que no todo el universo de bienes estaba sujeto a alguna preferencia arancelaria. Nosotros en el TPP reforzamos y mejoramos todas esas ganancias que no obtuvimos en el bilateral. Entonces, eso es un área en materia de bienes bastante concreta. Por ejemplo, entiendo, en el caso con Japón, que nosotros tenemos una exclusión, no sé, en el mercado de los lácteos. Entonces, para Chile no hay preferencia arancelaria para entrar con los lácteos a Japón y con el TPP sí se iba a poder hacer, por ejemplo, en esa área. Solo para dar un ejemplo de que esto venía a ser como un umbral de crecimiento mayor respecto de lo que ya se tiene con cada uno. Exactamente, con Japón en lácteos de hecho teníamos cuotas. Entonces, en el TPP nosotros ya limpiábamos esas cuotas. Con Vietnam también teníamos exclusión en el sector agroalimentario. Con otros países teníamos exclusión en el sector frutícola. Pero también en otros capítulos. Con varios de los países asiáticos nosotros no firmamos acuerdos, por ejemplo, en materia de servicios, en materia de inversiones, en materia de compras públicas, para que nuestros proveedores de bienes y servicios pudieran acceder sin discriminaciones a terceros mercados en el mercado de las compras públicas. Entonces, el TPP venía a complementar estos acuerdos en esa materia.
hay varios estudios, uno podría especular de qué perdemos no estando el TPP. Y muchos de ellos apuntan a, en el largo plazo, en el año 2030, cerca de un 0,6-0,7% del PIB se suponía que incrementaba el PIB de Chile con el TPP y cerca del 1% del PIB en materia de exportaciones. Entonces, y además porque se generaban encadenamientos productivos, es decir, con los países, 12 países, nosotros podríamos hacer alianzas estratégicas de hacer distintas etapas de la producción en los distintos países sin que te cobraban aranceles, por ejemplo, con los insumos que tú traes de uno y de otro. Eso estaba normado en un acuerdo y eso tiene efectos multiplicadores en términos de ganancias para los países. Ahora, ¿cómo vamos a contrarrestar desde nuestro país yo no sé si efectos negativos, pero los efectos positivos que se tenían previstos que ahora no llegarían? ¿Hay que profundizar otras alianzas? ¿Se puede bilateralmente alcanzar estos complementos o estas mejoras respecto de los tratados que ya existen? ¿O la vía es necesariamente multilateral y hay que trabajar, no sé, en la Cumbre del Pacífico o en la Alianza del Pacífico en este caso, en la APEC y en otras alianzas que a lo mejor podrían darle sustento a una vía similar a la que entregaba el TPP? Eso es muy buena pregunta y la respuesta es bastante simple, todas las anteriores. Nosotros vamos a seguir, nosotros ya tomamos una decisión de apertura y de integración al resto del mundo hace bastante tiempo porque ha traído crecimiento económico, ha aportado al empleo, a la disminución de la pobreza. Y en esa línea vamos a seguir trabajando bilateralmente con nuestros socios, pero también vamos a seguir trabajando en todas las iniciativas plurilaterales. La Alianza del Pacífico, yo creo que ahora se posiciona fuertemente como la iniciativa de integración regional en esta zona tan importante del mundo. De hecho, es más, ayer el canciller en una conferencia de prensa anunció justamente el llamado. Nosotros lo de Trump, como te mencionaba, tan de sorpresa no nos pilla. Bueno, era una promesa de campaña. Era una promesa de campaña. Todos estaban expectantes si la cumplió o no, la cumplió. Y en esa línea, antes de que Trump anunciara esta decisión soberana de él, el canciller invitó a una reunión como presidencia pro tempore nosotros de la Alianza del Pacífico, esta iniciativa que participan Colombia, México, Perú y Chile, invitó a todos los países miembros del TPP, incluso a otros países del Asia tan importantes como China y Corea, a una reunión en Viña del Mar el 14 y 15 de marzo, les daremos más detalles más adelante, justamente a conversar cómo podemos seguir avanzando todos los países que creemos que la integración y la apertura es una herramienta de crecimiento económico. Tú has hablado de China y aquí los análisis internacionales miran al gigante asiático como el que tendría que venir a suplir el vacío que deja Estados Unidos en el desarrollo multilateral de todas estas naciones que querían suscribir este TPP. ¿Es China realmente hacia donde se van todas las miradas? Porque China ya es un socio comercial para Chile súper importante. No sé cuántos espacios y márgenes de mejora hay. O sea, a lo mejor la vía para Chile son otros países, incluso los pares latinoamericanos, donde también hay un umbral de crecimiento, de fortalecimiento de relaciones económicas, internacionales, diplomáticas, etcétera. Lo que pasa es que la dimensión que tiene China no es solamente el principal socio comercial de Chile, yo creo que el principal socio comercial prácticamente de todo el mundo. Del mundo. Entonces, es un actor sumamente relevante en la economía mundial y en el comercio mundial. Con China nosotros tenemos mucho espacio de crecimiento. A propósito de la visita del presidente Xi Jinping a fines del año pasado, se firmaron más de 10 memorándums de entendimiento en los cuales se decidía profundizar la relación bilateral no solamente en el ámbito económico, en el ámbito social, de la ciencia, la tecnología, la innovación, pero particularmente en el área comercial nosotros firmamos dos importantes acuerdos. Uno es seguir profundizando nuestro acuerdo comercial, básicamente las disciplinas comerciales que muchas de ellas estaban contenidas en el TPP y las vamos a trabajar bilateralmente, y también en el ámbito del comercio electrónico. Es así como funciona el comercio ahora y es así como nuestras pymes pueden insertarse mucho mejor. Y a su vez en el ámbito multilateral, y yo creo que aquí es muy importante seguir fortaleciendo las instancias multilaterales que tenemos, China participa del foro de Asia-Pacífico APEC. Y en el marco de ese foro nosotros estamos discutiendo el futuro acuerdo de libre comercio del Asia-Pacífico, lo que se llama el FTAP. Y ahí estamos todos comprometidos con lanzar una iniciativa que incluye a muchos países del TPP, a países de América Latina como México y Perú, pero también a otros países del Asia que no están en el TPP. Por ejemplo, Indonesia, por ejemplo, Rusia, que son también socios muy importantes para nuestro país comercialmente hablando. Había, y yo te lo decía, Paulina, detractores cuando se supo o ya Chile ratificó que buscaba suscribir el TPP, hubo organizaciones
que pusieron el grito en el cielo, que hablaban un poco del secretismo, que decían que esto no traía las ventajas que supuestamente traía. ¿Cuál es la lógica de aquellos que estaban en contra del TPP? Y te quiero preguntar por la lógica también de Donald Trump, porque probablemente desde un país más pequeño como el nuestro, más expuesto, donde muchas veces los commodities son parte fundamental del motor de la economía, claro, uno dice, tiene toda la lógica abrirse al resto del mundo. Para nosotros es importante que nos compren afuera porque somos un país exportador. Pero también uno se pregunta cuál es la lógica del presidente Trump para cerrarse contracíclicamente a lo que venía haciendo su país y optar por esta vía proteccionista, donde a lo mejor para él no es tan importante comprarnos a nosotros como para nosotros es que ellos nos compren. Lo que pasa es que culpar a la apertura comercial y al libre comercio de todos los males que puedan tener las distintas economías es un poco injusto. Uno puede entender ciertas críticas. En el caso particular nuestro, piensa tú que este acuerdo se negoció hace ya muchos años. Cuando empezó efectivamente yo te diría que hubo un secretismo, porque más que secretismo, habían cláusulas de confidencialidad de la negociación. Y eso no existe solo en el TPP, existen muchas negociaciones plurilaterales y bilaterales. Pero sin embargo, cuando asumió la presidenta Bachelet, hubo un compromiso de transparentar las negociaciones. Y es así que se hicieron más de 100 reuniones con distintas organizaciones civiles y de gremios que estaban involucrados y que se iban a ver afectados con esta negociación. Entonces nosotros abrimos mucho la negociación a la ciudadanía. En el caso de Estados Unidos, lo que dice el Executive Order, que se llama en Estados Unidos, para salirse del TPP, Donald Trump, los objetivos que busca, dice, mayores salarios para mis trabajadores y que la industria crezca adentro, no afuera, y atraer inversiones. Entonces, eso, America Great Again, es su lema. Pero básicamente eso justamente es culpar al libre comercio de muchos temas que tienen que ver con la evolución natural del mundo, o sea, la globalización, la tecnología, la innovación. Esto no es dicho por mí, esto es dicho por muchos estudios y académicos que justamente ven que esta apertura les gustaría a todos, y a Chile también, que los beneficios le llegaran a todos los ciudadanos. Y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar, y ahí donde estamos enfocados ahora, que cuando tengamos procesos de apertura es implementar medidas complementarias, políticas públicas, y también el rol del sector privado en tratar de que estos beneficios se distribuyan equitativamente en la población. Estados Unidos está haciendo lo propio. Considerará que esta es la mejor medida, cerrando sus mercados, imponiendo restricciones, subiendo aranceles. No es la vía que Chile optó. Bien, pues vamos a ver cuáles son los resultados de la nueva era Trump, que empieza cumpliendo, por ejemplo, esta promesa y con esta nueva era de proteccionismo bien inusitada para cómo se ha ido desarrollando últimamente, y nos quedamos pendientes a todo el trabajo que se haga desde Chile para, no sé si revertir, pero al menos reemplazar de alguna manera y buscar las ventajas a través de otras vías que no sean este TPP. Muchísimas gracias, Paulina. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, un muy buen día. Nos vemos. Vamos a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato con más.